Un saludo a todos y bienvenidos al canal de Calculando. A partir de este nuevo video, daremos inicio con el tercer capítulo de química, el cual lo estoy llamando como fórmulas, ecuaciones y mole. Para esta nueva sección me estaré basando en estos dos libros de química, que hablan de lo mismo, pero mencionan uno que otro tema diferente. Para futuros videos, la explicación abarcará los temas en los cuales ambos libros coinciden y en los que no. Esto con el fin de complementar y reforzar bien todo lo que concierne con este tercer capítulo. Para arrancar de una vez con la primera clase, el primer tema que trataré será acerca de la masa atómica y cómo fue que se determinó experimentalmente. Así que si ya estás listo, empecemos de una vez con la clase. De entrada, demos a conocer cuál es la definición de masa atómica. La masa atómica, también conocida como peso atómico, es la masa de un átomo en unidades de masa atómica, conocidas por sus siglas UMA o UMA, y que también se lo conoce como Dalton, su segundo nombre. Esta unidad se la define como el 1/12 de la masa de un átomo de carbono 12. Explicando esto último de una forma más clara, y para que no te suene a chino, quiere decir que si comparas la masa de un átomo de hidrógeno que tiene una UMA con la masa del carbono de 12 UMA, te quedaría esta fracción, 1/12. ¿Qué nos quiere decir? Que una UMA solo equivale a un protón, o en tal caso a un neutrón, de un átomo de carbono que contiene 6 protones más 6 neutrones, que si ambos son sumados nos dará como resultado 12. Y de ahí el porqué del nombre de carbono 12, porque me estoy refiriendo obviamente al isótopo de carbono 12. Si no recuerdas qué es un isótopo, lo puedes ver en este video que te dejaré el enlace por aquí arriba. Otra forma de definirlo es que una UMA es lo mismo que un solo protón o un solo neutrón. Por eso, el nombre de este sistema de medición de masa es llamado como la unidad, y te lo recalco entre paréntesis, de masa atómica. Por mencionar unos ejemplos, el hidrógeno, al tener solo un protón, tendría aproximadamente una UMA. El helio, al tener 2 protones y 2 neutrones, tendría aproximadamente 4 UMA. El litio, al tener 3 protones y 4 neutrones, tendría aproximadamente una masa de 7 UMA, y así con el resto de elementos. Así que para que te quede claro, la UMA está tomando en cuenta a los protones y también a los neutrones, y todos ellos en conjunto son los que le dan el peso a cada uno de los elementos de la tabla periódica. Pero bien, para este momento puede que muchos de ustedes se estén preguntando ¿cómo lo hicieron para descubrir la masa del átomo? Bueno, tomando en cuenta de que son el protón y el neutrón los que le dan masa a los diferentes elementos químicos, ¿cómo se hizo para pesar estas subpartículas? Y pesar entre comillas. Siendo que fue a inicios del siglo XX cuando el protón y el neutrón fueron descubiertos, pensar que su masa se dedujo mediante una balanza, pues no, ya que eso sería imposible. Porque en realidad esto es lo que pesan estas subpartículas, y es una cantidad infinitamente pequeña. Entonces te estarás preguntando ¿cómo fue que lo hicieron? Como bien se sabe, haciendo un breve repaso, la masa del protón fue descubierta por Ernest Rutherford, quien a su vez fue el descubridor del núcleo del átomo a través de un experimento usando rayos alfa que inciden en una lámina delgada de oro, cosa que explico más detalladamente en este video. Cuando se descubrió el protón, se pensó que esta era la subpartícula que le daba masa al átomo, pero no fue del todo así. Resulta que Ernest Rutherford había dejado un importante problema sin resolver. Para aquel momento se conocía que el átomo de hidrógeno, el más ligero de todos los elementos, contenía un solo protón, y el átomo de helio contenía 2 protones. Esto daba para deducir que la relación de masa entre estos dos átomos debía de ser de 2:1, pero los experimentos daban como resultado una relación de 4:1, lo cual resultaba extraño.
Y fue debido a esto que surgió la necesidad de realizar otros experimentos. La masa del neutrón fue descubierta en 1932 por el físico inglés James Chadwick, por medio de un experimento similar al que se hizo para descubrir al protón, solo que en este caso se usó una lámina de berilio, al que se lo bombardeó con partículas alfa y generó radiación de muy alta energía similar a los rayos gamma, que mediante experimentos posteriores se demostró que aquellos rayos emitidos estaban constituidos por el tercer tipo de partícula subatómica, al que este científico llamó neutrones, debido a que eran partículas eléctricamente neutras y ligeramente más pesadas que el protón, pero que prácticamente se considera que tienen la misma masa. Fue gracias a ese descubrimiento que se llegó a la conclusión de que el átomo de helio tenía 2 protones y 2 neutrones, y que el átomo de hidrógeno contiene un protón en su núcleo sin ningún neutrón. Una vez que se llegó a descubrir la existencia de estos 2 nucleones, se pudo determinar mediante un proceso experimental el peso de los átomos, justo lo que pasaré a explicarte a continuación. Existe un método por el cual la masa de los átomos, incluso de las moléculas, puede ser calculada con una buena exactitud. Este método se lo conoce como la espectrometría de masas, y que se lo efectúa a través de un espectrómetro de masas, valga la redundancia, el cual fue creado por el físico y químico Francis William Aston en el año de 1919, y que posteriormente también descubriría varios isótopos no radioactivos en el año de 1922. La pregunta siguiente ahora es, ¿cómo se dedujo la masa de un átomo a través de este dispositivo? Para explicar el fenómeno físico que ocurre dentro del espectrómetro de masas, voy a usar como ejemplo al gas noble neón. Tenemos este tubo, el cual ha sido sometido a vacío, es decir, el aire del ambiente dentro del tubo ha sido extraído por una bomba de vacío a través de este orificio. Una vez que todo el aire del tubo ha sido extraído, el gas de neón comienza a entrar al tubo. Un haz de electrones de alta energía bombardea a los átomos de neón, arrancando, por así decirlo, los electrones que tiene el átomo de neón, produciendo iones de carga positiva o cationes, los cuales van a ser acelerados por un campo eléctrico producido por estas placas de cargas opuestas. Esta aceleración hará que los iones pasen a través de un imán, que en conjunto con el tubo forman una trayectoria circular o curva. Aquí se produce un efecto similar a cuando los automóviles toman la curva en la carretera o cuando van a doblar a la esquina. Los autos más livianos girarán con mayor facilidad, formando una curva más pronunciada. En cambio, los vehículos que son más pesados tendrán más dificultad para hacer eso, con lo cual la curvatura que formen no será tan pronunciada. Obviamente, esto se debe a la diferencia de masa que hay entre ambos vehículos. Precisamente, entre los cationes de neón, habrán unos que son más ligeros y otros más pesados. Y es principalmente esta diferencia en la curvatura lo que permite identificar a los isótopos de neón de diferente masa. En este caso, los 2 isótopos de neón que podemos diferenciar aquí son el neón 20, que es el más ligero y que posee 10 neutrones. El segundo, el neón 22, el más pesado, poseería 12 neutrones, siendo constante entre ambos isótopos la cantidad de 10 protones, o también conocido como el número atómico, como ya lo había explicado antes en otro video. Pero para saber cuál es la proporción que existe entre los dos, eso se puede diferenciar por la cantidad de energía eléctrica que cada grupo de iones produce, y puede ser identificado con la cantidad de choques de cada ion en el detector. Como la presencia del isótopo neón 20 en la muestra es de casi 91%, pues es evidente que habrán más choques de neón 20 en un área determinada
y por ende será el que más energía eléctrica produzca a comparación del neón 22, que al producir menos choques, esto ya nos estaría indicando que es el de menor porcentaje. Cuando el detector ha medido la energía y la desviación de cada ion, estos datos son representados mediante una gráfica, donde se muestra la intensidad, que es la cantidad de choques y la energía que estos producen, y que nos permite saber cuál es la proporción de isótopos que existe por cada elemento de la tabla periódica. Esto versus la masa atómica, que se deduce por medio de la desviación de los iones, en unidades de masa atómica o UMA. Ahora sí, haciendo un breve repaso de todo lo que he explicado, sabemos que la UMA es la unidad de un átomo expresado en UMA o Dalton y que se la define como la 12ª parte del carbono 12 o del isótopo de carbono 12. La espectrometría de masas es el método más directo y exacto para determinar la masa de átomos y moléculas y que se lo realiza a través de un dispositivo llamado espectrómetro. Con esto, ahora sí hemos llegado al final de la clase. Para el siguiente video, los temas que explicaré serán la masa promedio y la masa molecular. Así que si no quieres perderte lo que sigue, suscríbete a mi canal, déjame un like si te gustó y activa la campanita para que estés al tanto de mi contenido. Yo soy Chris Bio y esto ha sido el canal de Calculando. Los estaré esperando en la siguiente clase.